El origen de la vida. Los primeros planetas que se formaron orbitaban alrededor del Sol, a través de una nube de gas y polvo, cuyos componentes principales eran hidrógeno y helio, seguidos de oxígeno, neón, nitrógeno y carbono. Aún en el vacío espacial, y en igual medida tras la formación de los planetas, los elementos más abundantes interactuaban entre sí, formando algunas moléculas complejas. El hidrógeno, altamente reactivo y muy abundante en todo el universo, se unió a diversos átomos, especialmente a los siguientes en abundancia: oxígeno, carbono y nitrógeno, para formar gases como vapor de agua, metano y amoníaco, lo que podemos considerar la atmósfera primordial. Pero hay una serie de elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, abreviados como CHON, que necesitan menos cantidad de energía para reaccionar entre sí o con otros elementos. Los siguientes átomos de semejantes características, como el silicio y fósforo, conocidos como bioelementos primarios, también tienen una gran facilidad para formar moléculas entre sí o para combinarse con los elementos ya mencionados. Todos estos elementos, conocidos por el nombre de CHON-SP, son necesarios para formar la materia viva. Al quedar el sistema solar cada vez más despejado de polvo, el calor del Sol empezó a afectar a los planetas que giraban a su alrededor. En el planeta Tierra, al calentarse las capas altas de la atmósfera, se producía una descomposición de las moléculas de vapor de agua, separándose en sus componentes, oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno libre era muy ligero, y más al calentarse, por lo que tendía a ascender sobre la atmósfera y a determinada distancia podía escapar del campo gravitatorio, siendo arrastrado por el viento solar hacia más allá en el sistema solar. El oxígeno libre reaccionaba con el amoníaco y el metano para formar nitrógeno, dióxido de carbono y agua, y con esta agua volvía a repetirse el ciclo una vez tras otra. El final de este proceso, de repetirse un número indefinido de veces, era la desaparición de todo el agua y el hidrógeno, quedando entonces una atmósfera inerte, compuesta principalmente de dióxido de carbono con algo de nitrógeno, sin que a partir de entonces se produzcan más cambios. Si el planeta era lo bastante grande, podría retener además una cantidad más o menos apreciable de hidrógeno y helio. La Tierra es lo bastante grande por su atracción gravitacional como para que el hidrógeno no se pierda con tanta rapidez en el espacio. Entonces se produjo otro fenómeno que no se había producido en los planetas más pequeños. Cuando los rayos UV ultravioleta descomponían las moléculas de agua, los átomos de hidrógeno ascendían sobre la atmósfera para perderse en el espacio, y los de oxígeno descendían para repetir el ciclo, lo cual conduciría a la transformación de la atmósfera oxidante que hoy conocemos. Empezó entonces la crisis del oxígeno, que causó la muerte de muchas formas celulares, ya que la presencia del oxígeno fue un veneno mortal. Otras formas evolucionaron para adaptarse y poder vivir bajo estas condiciones. Pero mientras permanecía como oxígeno libre, algunas moléculas eran bombardeadas por rayos UV, formándose moléculas de ozono. El ozono era más ligero que la atmósfera, por eso formaba una capa sobre ella. Pero lo más importante era que el ozono no dejaba pasar los rayos UV, es decir, que cuando se formaba la capa de ozono, el proceso de separación del agua se detenía. La capa de ozono se mantenía a una muy elevada altitud, más de 20 kilómetros, y al ser bombardeada por rayos UV, muchas moléculas podían adquirir suficiente velocidad como para escapar de la atracción planetaria. Se generó entonces un efecto autorregulador. La pérdida de ozono permitía el paso de rayos UV. Generará más ozono hasta encontrar un punto de equilibrio. De esta forma, la separación del agua se ha visto muy reducida. Los primeros mares que existieron llegaron a contener un porcentaje muy elevado de moléculas complejas, y entre ellas había gran cantidad de proteínas y aminoácidos. Las proteínas y aminoácidos tienden a unirse entre sí, en ocasiones al azar, pero en otras ocasiones forman estructuras regulares. Así, Sidney Fox,
un bioquímico norteamericano, descubrió que si se calentaba una mezcla de aminoácidos, se formaban largas cadenas de proteínas. Y estas cadenas de proteínas, al enfriarse, se agrupaban las unas junto a las otras para formar una membrana muy parecida a la membrana de una célula. Fox hizo multitud de experimentos con estas microesferas, añadiéndoles determinadas sustancias, y consiguió que aumentaran de tamaño, se contrajeran, extendiesen pseudópodos e incluso se dividieran formando grandes agrupaciones de microesferas. Al formarse esas microesferas, cada una de ellas se convertía en un pequeño laboratorio, en el que la concentración de moléculas complejas era muy superior, y las probabilidades de que con ellas se formaran moléculas más complejas eran aún mayores. Otras esferas eran capaces de crecer hasta llegar a un tamaño tal que una reacción química en su interior provocaba que la esfera se dividiera, quizás en dos, quizás en más esferas menores. Y a veces las esferas resultantes eran parecidas al original. Cuando esto ocurría, aumentaban enormemente las probabilidades de que las esferas hijas fueran tan complejas como la madre. Pero ni siquiera entonces se podía considerar que era vida. Aún faltaba algo. Un mecanismo capaz de transmitir información sin cambios, desde la madre a todas y cada una de las hijas. La primera célula viva capaz de tomar alimento de su entorno para crecer y posteriormente dividirse en dos seres idénticos surgió hace unos 3.500 millones de años. Después de cientos de millones de años de experimentos en los trillones de microesferas que poblaban el fondo marino. Los procesos que realizaba esta célula estaban controlados por una serie de moléculas cuyo funcionamiento estaba más o menos automatizado. Cuando la concentración del ácido nucleico en el interior de la membrana era suficiente, se generaba una o varias sustancias que causaban la replicación de cada uno de los componentes de la célula, incluida la membrana. La tasa de errores era tan grande que el crecimiento de la población era muy lento. Quizás hicieran falta más de 1000 generaciones para que llegara a existir 1.000.000 de células, y aún así solo sobrevivirían las células que se encontraban en un medio ideal, con todos los alimentos necesarios a su alcance. Así, en determinadas zonas, las células se encontraban con escasez de alguna sustancia, y eso incrementaba la probabilidad de errores en la replicación. Si el error producía una desventaja, esa variación se extinguía, pero si el error provocaba una ligera ventaja, por leve que ésta fuera, aumentaba la probabilidad de supervivencia. Y eso hacía que la población descendiente de esa mutación fuese cada generación un porcentaje mayor de la población total. Había nacido el planeta de las células. Eran células procariotas, que se caracterizan por no poseer núcleo, y existían en cada vez más variedades diferentes. Su capacidad de supervivencia seguía estando cerca del límite del 50%, pero las mutaciones frecuentes hacían aumentar poco a poco esa probabilidad. La probabilidad de supervivencia también variaba según el ambiente, de ahí que las células fueran diferenciándose. Cerca de los trópicos, en el agua caliente, sobrevivían mejor algunas variedades de células, mientras que otros medraban con más eficacia en climas fríos o templados.